Junio fue un mes de lecturas diversas porque pues junio es el mes de la diversidad, pero también porque leí un poquito de cada cosita, ¿verdad? También novela, cuento, poesía y pues de diferentes temáticas de diferentes partes del mundo. Ya saben cómo suelen ser las lecturas de este canal, pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Y si ya saben cómo son las lecturas de este canal, pues deberían considerar suscribirse al canal porque ya están familiarizados y entonces supongo yo que les interesa y les gusta ver mi contenido. Pero bueno, también pueden dejarme abajo en los comentarios lo que ustedes estuvieron leyendo durante junio, lo que más les gustó o simplemente lo que estuvieron leyendo. Entonces yo personalmente comencé el mes en un poco de un dilema y es que había comenzado muchas antologías de relatos porque me decía así como, bueno, voy a estar leyendo estos así como en mis tiempos libres cortitos, pero de ahí pues qué sé yo, la antología tenía cuentos, pero eran cuentos muy extensos, entonces no podía. La cosa es que se me juntaron un montón de libros de relatos pendientes y a medio terminar, entonces dediqué buena parte del mes a salir de eso, ¿verdad? Terminar todo lo que tenía pendiente para, pues eso, ¿verdad? Simplemente no tenerlo a medias. Y el primer libro de esos que estuve terminando es Mariana en la Tigrera de la escritora guatemalteca Ana María Rodas. Ana María Rodas es una poeta legendaria, pero yo personalmente nunca la había leído en prosa y pues tenía este para leer, que pues la verdad es que fueron cuentos que me gustaron bastantes. Hay unos que me parecía que no tenía suficiente carne, pero pues poco a poco me fueron llamando más la atención, ¿verdad? Encontraba esa Ana María poeta, solo que en versión prosa, por lo que al final terminé satisfecho. Los cuentos que más me gustaron fueron Amor, Monja de Clausura, Antigua para principiantes y Como si fuera chino. Después de ese, uno que llevo arrastrando desde marzo y finalmente lo terminé, fue la antología Bagdad Noir, antologada por Samuel Shimon y publicada por el Fondo de Cultura Económico, que esta es una recopilación de relatos negros, es decir, de relatos policiales de escritores iraquíes, y hay un gringo ahí metido, pero que vivió mucho tiempo en Irak, lo cual un gringo en Irak no es la cosa más baja, pero de escritores iraquíes, que también está traducido del árabe por Yolotl Balades Betancourt, Jorge Armando Andrade García, y del inglés por Mirna del Carmen Martínez Gómez. ¿Qué puedo decir? En esta antología los relatos no me parece que hayan estado mal. Hay unos que obviamente destacan más que otros, hay muchos que son tal vez demasiado promedio. Mi principal problema con esta antología de relatos es que todos me supieron a lo mismo, y es que pues tenemos la misma ambientación de la Bagdad urbana, ¿verdad? Y pues el contexto de la guerra, del régimen de Saddam Hussein y la guerra contra Irán y todo este tipo de cosas que pues sí, pero siento que muchos de los cuentos simplemente no tenían suficiente variedad temática, entonces mi problema es más que con los autores, con el antologador, ¿verdad? Con Samuel Shimon por no haber escogido un poco más de variedad. Entonces, pues sí, de los cuentos que más me gustaron está Recuento del Día del Juicio Final de Nasif Falak, Sentir Remordimiento de Ahmad Saadawi. Yo sé que Ahmad Saadawi escribió Frankenstein en Bagdad. Quiero leer ese libro, no me lo tienen que comentar otra vez, pero si quieren pueden hacerlo. Llegada a la calle Abu Nuwas de Diya Al-Jalidi y Martes Triste de Leila Kasran. Entonces, pues me pareció interesante, agregamos Irak al mapita, pero me quedó un poco de bien. Después de este tengo una novela, la primera y creo que única novela que estuve leyendo durante junio, que fue Membranas del escritor taiwanés Chita Wei y traducido por Alberto Pozas. Esta es una novela que me voló la cabeza porque no me la veía venir, y eso que sabía que iba a ser una lectura así de peculiar, de curiosa. La cosa es que nos adentramos en un mundo futurista, sci-fi, en el que la humanidad se trasladó de la superficie terrestre al fondo marino y vive debajo de membranas, y seguimos a Momo, una persona esteta que se dedica pues al cuidado de la piel y todo ese tipo de cosas. Creo que poco a poco ahí nos va surgiendo un poco de dudas en cuanto al tema de la existencia, en cuanto al tema de los cuerpos, en cuanto al tema de la unión de esas dos cosas.
que la conceptualización de género me pareció una cosa genial. O sea, la forma de tratarlo primero que nada el estilo de Chita Way, segundo que nada en la traducción de Alberto Posas y tercero que nada en la temática del libro, me pareció una locura, pero me pareció más interesante todavía cómo se va enrevesando la trama para irnos como complejizando más este tema de la existencia y los cuerpos y el género y cómo todo esto se une a lo que es el ser, que me pareció una lectura maravillosa, se la recomiendo muchísimo. Tiene un final que a mí personalmente no me gusta, pero es lo que da paso a todas estas conversaciones, a todas estas temáticas, entonces lo dejo pasar, pero pues es muy interesante cómo está construida y lo que trata esta novela, entonces se las recomiendo bastante. Todavía con un poco más de relatos, terminé Afro SF, antologado por una persona que voy a estar poniendo aquí el nombre porque no recuerdo. Esta es una antología de relatos de ciencia ficción escrita por escritores africanos y de la diáspora africana, que pues lo tenía rezagado del Mayo africano. Y pues, ¿qué decir? Es como cualquier otra antología de relatos, tiene unos muy buenos, realmente geniales. Hay otros que la mayoría son bastante medianeros, no tienen mucho de especial, tal vez tienen uno que otro elemento que dices, wow, esto es ingenioso, pero que tampoco llegan a destacar del todo. Y hay otros que pues tampoco es la gran maravilla o que son bastante aburridos y pues eso, ¿verdad? Que trae desde autores bastante reconocidos como Medio Corafor o un escritor que yo ya había leído antes y topármelo en esta antología solo me dejó claro que ese autor no es para mí porque no me gustó su novela ni el relato de acá, que es Tate Thompson. Pero pues hay escritores primerizos que hacen un excelente trabajo. Entonces, pues eso, también es cierto que si están buscando esta antología para leer ciencia ficción como distinta, ¿verdad? Exótica, si queremos usar ese término asqueroso, o algo tipo de afrofuturismo, pues tampoco es realmente la antología que buscar. Sí hay relatos que podemos clasificar muy cómodamente dentro del afrofuturismo, pero también hay muchos relatos que es ciencia ficción estándar de toda la vida, solo que en vez de ocurrir en, qué sé yo, Nueva York o California o Londres o qué sé yo, ocurren en lagos. Y ya, así de simple. Entonces, pues aquí les voy a dejar los relatos que más me gustaron y lo último que voy a estar comentando es con el tema del proceso de antologación, que es una antología bastante extensa, entonces pues mis respetos al antologador, pero también es cierto que la muestra es bastante reducida, que lo entiendo, ¿verdad? Es un proyecto demasiado grande, hay que delimitarlo de alguna forma, pero la selección me pareció muy limitada por el hecho de que solo se recibieron cuentos escritos originalmente en inglés. Entonces la gran mayoría de los escritos son de Nigeria o de Sudáfrica. Entonces pues África es un continente gigante y pues faltó muchísimo más. Pero pues bueno, son las delimitaciones que se tienen que hacer en un proyecto de tal magnitud. Por lo que, pues sí, es una experiencia interesante, pero tampoco les digo así como que tienen que leer este libro. Y lo último de narrativa que estuve leyendo durante el mes fue Nikah y Shock, o Mitad Mujer, del escritor Miguel Ángel Loschlag Cumes, que es un escritor de la nación cachiquel. Es una antología que me pareció muy genial, en la que se une más o menos las experiencias, las vivencias urbanas del siglo XXI, pero se unen con la cosmología, con la forma de existir y ver el mundo originaria maya, lo cual fue una mezcla que al inicio los primeros cuentos no me terminaba de convencer, sentía así como un poco muy metido con calzador. También es cierto que con lo que he leído de Miguel Ángel, pues hay mucho que se siente muy político, muy panfletario, pero de una manera poco orgánica. Pero, después seguimos con los cuentos y me pareció una cosa genial. Hay unos cuentos, principalmente los últimos de la antología, que son una delicia como están escritos. Mis cuentos favoritos son Un trago de Posh, Catarsis en la cumbre del Hunahpu, 400 madres, Espiral y Mitad Mujer. Entonces sí, y tengo que compartir lo que me dijo Pablo Sigüenza, el editor de este libro, que pues Miguel Ángel Loschlag puede ser un muy buen poeta, pero también es un
narrador maravilloso y vengo a secundarlo porque es que los cuentos estos son muy buenos y como les digo, estos últimos fueron tremendos. Entonces, pues eso fue todo lo que estuve leyendo de narrativa, pero leí 2 poemarios que pues les voy a estar comentando un poquito por encima. El primero de ellos es Primavera Poética, poesía del grupo literario Tertulia Poética. Esta es una antología de poemas que hizo este colectivo durante los años de 2020 y 2021. Por lo que decidí comprar este libro es que este es una antología o es un colectivo que reside en San Marcos. Y es que también es cierto que vengo yo y les hablo de, qué sé yo, Ana María Rodas, les hablo de Miguel Ángel Oxlack, les hablo mucho de escritores guatemaltecos. Tal vez en este ejemplo no entraría Miguel Ángel Oxlack, pero les hablo de escritores guatemaltecos, pero suelo hablar mucho de los escritores del centro, ¿verdad? De la ciudad de Guatemala o de Xelajú. Pero Guatemala tiene más regiones y muchas veces, aunque hablo mucho de literatura guatemalteca, queda muy centrado. Entonces, pues mi intención al conseguir este poemario y leerlo y venírselos a comentar es para hablar un poco de literatura de otras partes de Guatemala, en este caso de San Marcos. Que sí, hay poemas muy buenos, hay otros poemas que honestamente no, que tal vez estaban un poquito muy malos, pero pues eso fue una compra que hice pura y exclusivamente con la intención de conocer y pues con eso quedé satisfecho, ¿verdad? Y ahora sé qué escritores marquenses me puedo acercar y que sé que me van a gustar o que pues ya tengo algunos nortes de lo que se está escribiendo por allá. Entonces, pues eso fue Primavera Poética. A veces tal vez no todos los poemas fueron muy buenos, pero hay uno que otro que estuvo muy bien y pues la intención era conocer como ya conozco bastante bien a la siguiente poeta que les voy a estar mencionando, que es Ruth Baides. Y Ruth Baides me han escuchado hablar bastante de ella porque es mi poeta favorita, es una de mis poetas favoritas. No sé qué más decirles. Ruth Baides es guatemalteca y pues este es el cuarto poemario suyo, si no estoy mal, que leo y es Mapa de la Medianoche. Esto lo estuvo este salió el año pasado, si no estoy mal, y hasta ahorita lo estoy leyendo, pero pues eso, fue un reencontrarme con mi poeta favorita. Es un poemario un poco distinto al resto porque su producción suele ser muy social, muy política, muy hablar de todo esto, del el nosotros, y este es un poemario bastante más íntimo, un poemario bastante más del yo. Entonces, pues fue muy interesante conocer otra faceta temática, ¿verdad? De Ruth. Entonces, pues sí, no sé, me gustó bastante y si me quieren escuchar leyendo mis poemas favoritos de este poemario y el anterior, pues les digo que queden pendientes al canal o pueden quedarse pendientes suscribiéndose, pendientes a el en vivo que vayamos a hacer, porque en este canal los wrap-ups, los resúmenes de lectura se hacen normalmente oficialmente en vivo. Este sería más o menos un resumen del resumen de lecturas, pero este mes no he podido hacer el en vivo porque comenzamos la filgua, ¿verdad? Del 1 al 13 de julio, por lo que he estado bastante ocupado con ese tema. Entonces no estoy muy seguro cuándo va a ser el en vivo, pero de que va a haber en vivo, pues eso es seguro, va a haber. Entonces, pues sí, para no perdérselo pueden suscribirse al canal y pues nada, esos fueron mis lecturas del mes de junio. Espero que me hayan compartido abajo en los comentarios sus lecturas. Y pues nada, pueden suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales, Instagram, Goodreads, para estar siempre pendientes de lo que leo, lo que he estado leyendo poquito, pero lo que he estado leyendo en este mes de julio. Pero nada, nos vemos en la siguiente.